Ecos de un misterio. Descubrimiento bajo el piso. Hace algunos años, adquirí un apartamento nuevo en un edificio recién construido. Era un espacio luminoso y prometedor, situado en un barrio tranquilo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras caminaba descalzo por el salón, noté que una parte del piso sonaba hueca. Intrigado y algo preocupado, contacté a la constructora, esperando que pudieran aclarar o solucionar el problema. La respuesta fue rápida, pero no tranquilizadora. Me aseguraron que era un efecto intencional para mejorar la acústica del apartamento y que no debía preocuparme. A pesar de las garantías de la constructora, la sensación de que algo no estaba bien persistía, una sombra de inquietud que se cernía sobre cada paso que daba en mi nuevo hogar. Entonces, ocurrió un día aparentemente normal, mientras me disponía a preparar una taza de café en la tranquila mañana. Al cruzar el salón, el suelo bajo mis pies cedió con un crujido inesperado. Antes de que pudiera reaccionar, la madera se arqueó violentamente hacia arriba, rompiéndose en una explosión de polvo y astillas. El ruido atronador del piso al levantarse me dejó momentáneamente sordo al mundo exterior. Mi corazón latía desbocado mientras mis ojos se ajustaban al caos ante mí. Allí, en medio del escombro y bajo la luz que se filtraba por las ventanas, yacía lo que parecía ser un cuerpo humano, vestido con lo que parecían ser ropas de trabajo desgastadas, cubierto parcialmente por el polvo y la madera. El shock inicial me paralizó. Por unos segundos, todo lo que pude hacer fue mirar, tratando de procesar la escena. La realidad de lo que estaba viendo me golpeó como una ola fría. Había un cuerpo en el piso de mi apartamento. Recobrando mi compostura con esfuerzo, corrí a buscar mi teléfono. Con manos temblorosas, marqué el número de la constructora, intentando comunicar lo sucedido con una voz que apenas reconocía como la mía, sacudida por la ansiedad. Sin esperar su respuesta, colgué y marqué al siguiente número crucial, la policía. Expliqué la situación tan calmadamente como pude, informando sobre el descubrimiento macabro en mi apartamento. Y hay un cuerpo, y articulé, sintiendo como cada palabra agravaba la realidad del momento. La voz del operador al otro lado de la línea me instruyó a no tocar nada y asegurarme de que la entrada al apartamento estuviera accesible para los oficiales. Mientras esperaba, cada minuto se estiraba como una eternidad, lleno de pensamientos turbios y una creciente sensación de irrealidad. ¿Cómo había acabado un cuerpo bajo el piso de un apartamento nuevo? ¿Qué implicaciones tendría esto para mí? Las preguntas giraban en un torbellino, sin respuestas a la vista. Los primeros en responder fueron los agentes de la policía, que llegaron con una rapidez que apenas me dio tiempo a asimilar la situación. A su llegada, 2 oficiales se aproximaron a la entrada mientras otros comenzaban a desplegar cintas amarillas alrededor de mi apartamento, creando un perímetro que excluía a los curiosos y preservaba la escena. Con movimientos profesionales y eficientes, bloquearon el acceso, asegurando que nadie perturbara lo que ahora era una escena del crimen. Mientras observaba, la ansiedad me consumía. El temor de ser implicado en algo tan horripilante se intensificaba con cada nuevo oficial que cruzaba la cinta de precaución. Mi mente corría, preguntándose si de alguna manera, inadvertidamente, podría ser considerado responsable de la presencia del cuerpo. Justo cuando mi nerviosismo alcanzaba su pico, un grupo de individuos con trajes y cascos, claramente identificados con el logo de la constructora, se presentó. Tras una breve charla con los oficiales, que consultaban notas y señalaban hacia el apartamento, los representantes de la constructora se dirigieron hacia mí. Su expresión era seria, pero no parecían sorprendidos o alterados por el descubrimiento. Esto, por sí solo, ya era desconcertante. Uno de ellos, el más alto, comenzó a hablar de manera calmada pero firme. Y lo que encontró no es un cuerpo humano, y explicó. Y durante la construcción, a veces usamos muñecos realistas para pruebas de impacto y acústica.
Lo que ha visto es uno de estos artefactos, un espantapájaros que utilizamos para simular presencia humana. Parece que uno de ellos fue olvidado y quedó oculto debajo del suelo. Es un error por nuestra parte, y nos disculpamos por la confusión y el susto. Los oficiales asintieron, aparentemente satisfechos con la explicación, y uno de ellos se acercó para confirmar la historia, señalando que la inspección preliminar parecía corroborar la versión de la constructora. Aún así, mi mente luchaba por aceptar que todo el evento fuera simplemente un malentendido causado por un muñeco. La realidad de la situación y la explicación ofrecida parecían distar mucho, y mientras los oficiales y los representantes de la constructora discutían los próximos pasos, yo permanecía allí, abrumado por una mezcla de alivio y persistente sospecha. No mucho después de que la policía y los representantes de la constructora aclararan la situación, mi teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz familiar de la administración de la constructora se disculpaba profusamente por el incidente. Y entendemos completamente la angustia que ha sufrido y, comenzó el representante, con un tono que mezclaba preocupación y un deseo palpable de resolver el asunto de manera satisfactoria. Primero, me aseguraron que enviarían a un equipo para reparar el daño al piso de inmediato, restituyendo todo a su estado original sin coste alguno para mí. Pero la oferta no se detuvo allí. Y además, continuó, y deseamos ofrecerle algunas opciones para compensar los inconvenientes y el susto causados. Detallaron entonces las alternativas. Podía optar por trasladarme a otro apartamento de características similares en la misma zona, facilitando así una transición sin complicaciones si así lo deseaba. La segunda opción era aún más significativa. Me ofrecieron la exoneración completa del pago de la mensualidad de mi hipoteca durante los próximos 10 años. La magnitud de esta compensación reflejaba el grado de seriedad con el que la constructora trataba el error y el impacto que había tenido en mí. A pesar de la generosidad de la oferta, me encontré vacilando. La imagen del supuesto muñeco seguía grabada en mi mente, su apariencia era demasiado realista, demasiado humana para ser simplemente un objeto de prueba. Aunque mudarme o aceptar la exoneración financiera habría aliviado muchas preocupaciones inmediatas, algo en mi interior necesitaba respuestas. Por esa razón, decidí quedarme en el apartamento. Necesitaba tiempo para procesar los eventos, para observar y entender completamente la situación. Además, quedarme me permitiría investigar más a fondo, quizás explorar si había algo más en la historia del muñeco y que la constructora no había revelado. Esta decisión, aunque difícil, parecía la única manera de satisfacer la inquietud que aún resonaba en cada rincón de mi hogar. Mi inquietud no se aplacaba, y cada rincón de mi apartamento me recordaba la incertidumbre que me rodeaba. Así que tomé la decisión de investigar más a fondo, sumergiéndome en las profundidades de Internet y la biblioteca local, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo que había encontrado bajo el piso de mi hogar. En una de esas largas noches de búsqueda, me topé con una referencia a la práctica de Itobashira, una tradición antigua que se originó en Japón. Según los textos, esta práctica consistía en el sacrificio humano, donde una persona era enterrada viva dentro de las estructuras de edificios, puentes y castillos como un rito para asegurar la estabilidad y seguridad de la construcción. El concepto era aterrador, y aunque sabía que estaba lejos de Japón y en un contexto completamente diferente, la idea de que un cuerpo pudiera ser utilizado de una manera similar me perseguía. Esto me llevó a considerar otras posibilidades más mundanas, pero igualmente inquietantes. Podría haber sido un accidente no reportado, un obrero que cayó y fue cubierto inadvertidamente por el concreto o la estructura del edificio. O tal vez, algo más siniestro y deliberado había ocurrido durante la construcción de mi edificio. Armado con una mezcla de teorías y determinación, decidí seguir cada pista posible. Contacté a ex-empleados de la constructora, buscando anomalías o incidentes no reportados durante el periodo de construcción. Revisé registros de la ciudad y solicité informes de construcción bajo las leyes de acceso a la información pública. Cada paso me llevaba a más preguntas,
con la esperanza de que eventualmente alguna de ellas llevara a respuestas. Con el tiempo, esta búsqueda se convirtió en más que una simple necesidad de saber, se transformó en una obsesión por descubrir la verdad, cualquiera que fuera. Sabía que la respuesta podría no ser lo que esperaba, y que la verdad podría ser aún más extraña y perturbadora de lo que mi mente había imaginado inicialmente. Pero el deseo de entender completamente lo que había sucedido bajo el piso de mi apartamento me empujaba a continuar, sin saber que los resultados de mi investigación podrían cambiar mi vida para siempre. Secretos enterrados, el oscuro legado del edificio. Me llamo Claudio, soy administrador y hace 2 años cuando mi empresa recibió la noticia de que habíamos ganado la licitación para administrar un prominente edificio en la ciudad, me embargó una oleada de entusiasmo y ambición. Sabía que este contrato representaba una oportunidad única no solo para demostrar nuestras capacidades, sino también para mejorar significativamente la vida de quienes habitaban el edificio. Pero un macabro giro lo cambió todo. Consciente de que la primera impresión sería crucial, decidí poner en marcha un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo y que consideraba podría revolucionar la experiencia diaria de los residentes: la revitalización de la azotea. Este espacio, desatendido y olvidado, ofrecía un potencial enorme debido a su vasta extensión y su privilegiada ubicación en lo alto del edificio, desde donde se podían admirar vistas panorámicas de la ciudad. Mi visión era transformar esta área gris y sin vida en un oasis urbano, un espacio verde lleno de vida y color. Planeé la creación de pequeños jardines que no solo embellecerían el lugar, sino que también proporcionarían un pequeño escape a la naturaleza en medio de la urbe. Consideré esencial incluir una zona de parrilla moderna y accesible. Además, no solo aumentaría el valor del inmueble, sino que también enriquecería la calidad de vida de los residentes, creando un sentido de comunidad y pertenencia que antes no existía en el edificio. Con estos planes en mente, me sumergí de lleno en la tarea de dar vida a este ambicioso proyecto. Una vez aprobado el proyecto, iniciamos las obras con energía y optimismo. Todo iba sobre ruedas. Estábamos trabajando en el piso 18, comenzamos las remodelaciones para el jardín en la azotea. El día que comenzamos las excavaciones para la preparación del jardín en la azotea, el ambiente estaba cargado de entusiasmo. Los trabajadores, equipados con sus herramientas, empezaron a remover la tierra acumulada durante años de desuso. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando, al remover una porción de tierra más compacta, uno de los obreros dio con algo duro que no parecía roca ni escombro usual. Con precaución, despejaron la tierra alrededor y lo que se reveló fue algo que ninguno de nosotros esperaba: restos humanos. Inicialmente, solo era visible un fragmento de hueso, pero a medida que continuaban con cuidado, se hizo evidente que había más. Varios esqueletos yacían enterrados, dispuestos de manera desordenada, como si hubieran sido apresuradamente ocultados bajo la tierra. El descubrimiento fue escalofriante. Un frío visceral se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba los restos mortales, pensando en las vidas a las que alguna vez pertenecieron. Mi mente corría, tratando de imaginar las circunstancias que podrían haber llevado a que estos restos terminaran aquí, debajo de lo que estaba destinado a ser un lugar de alegría y reunión. Sin perder un momento, tomé mi teléfono y llamé a la policía, informando sobre el hallazgo con una voz que intenté mantener firme. A continuación, me ocupé de comunicar la situación a los propietarios de los apartamentos. Aunque sabía que la noticia sería perturbadora, era esencial manejarla con transparencia y rapidez. Los residentes del edificio tenían derecho a saber que, debajo de sus hogares, reposaban secretos oscuros y olvidados. La zona fue rápidamente acordonada por las autoridades, y la vibra del lugar se transformó completamente. De un proyecto lleno de esperanza y renovación, pasamos a un escenario de investigación policial, marcado por la solemnidad y el respeto hacia los fallecidos inadvertidamente descubiertos. A medida que la investigación se desarrollaba, los detalles que emergían eran cada vez más inquietantes. Los forenses trabajaron diligentemente en la escena, recolectando muestras de los restos para pruebas de ADN y otros análisis. Este proceso meticuloso y respetuoso buscaba no solo identificar a las víctimas, sino también ofrecer alguna pista sobre la cronología y las circunstancias de sus muertes. Tras semanas de espera angustiosa, los resultados de las pruebas de ADN comenzaron a llegar. Uno tras otro, los informes confirmaban que los restos pertenecían a obreros que,
según los registros y los testimonios recopilados, habían estado trabajando en la construcción y mantenimiento del edificio en décadas pasadas. Lo más sorprendente y perturbador era que no había registros de su desaparición o fallecimiento. Esto indicaba que, en el momento de sus accidentes, las muertes no fueron reportadas oficialmente. La policía, apoyada por historiadores y otros expertos, dedujo que los cuerpos fueron enterrados de manera apresurada y clandestina, probablemente en un intento por ocultar los accidentes y evitar investigaciones o compensaciones. Esta práctica no solo violaba numerosas leyes y normas éticas, sino que también arrojaba una sombra oscura sobre la historia del edificio. Sin saberlo, todos los que habían habitado o trabajado en el edificio desde entonces estuvieron sobre lo que efectivamente era un cementerio clandestino. Este descubrimiento fue un golpe devastador para la comunidad del edificio y para mí, como administrador. Era difícil procesar que un lugar que se pretendía transformar en un espacio de alegría y convivencia había albergado un secreto tan sombrío. La realidad de que estas personas habían sido olvidadas, enterradas sin ceremonia ni reconocimiento, era profundamente conmovedora y perturbadora. Después de procesar el impacto del descubrimiento y de consultar con los dueños de los apartamentos y las autoridades, decidí que era fundamental respetar la memoria de los obreros fallecidos antes de proseguir con cualquier trabajo en la azotea. Estaba convencido de que debíamos honrar adecuadamente a estos individuos cuyas vidas terminaron trágicamente y que habían sido olvidados en el tiempo. En este contexto de respeto y remembranza, me puse en contacto con un sacerdote muy amigo mío, alguien conocido por su compasión y empatía. Le expliqué la situación y le pedí que nos ayudara a realizar una ceremonia de bendición en la azotea, donde se habían encontrado los restos. El objetivo era proporcionar una especie de paz y cierre tanto para las almas de los fallecidos como para la comunidad del edificio, que se había visto sacudida por esta revelación. El sacerdote accedió sin dudarlo y juntos organizamos una pequeña pero significativa ceremonia. Se invitó a todos los residentes del edificio, aunque la participación fue voluntaria, respetando las creencias y el confort emocional de cada uno. En el día señalado, una atmósfera de solemne respeto envolvía la azotea mientras el sacerdote, con su atuendo clerical, preparaba el espacio sagrado. Con todos los presentes reunidos, comenzó la bendición, pronunciando palabras de consuelo y esperanza. Utilizó agua bendita para santificar la tierra donde los restos fueron encontrados, pidiendo paz eterna para las almas perdidas y ofreciendo consuelo a aquellos afectados por el descubrimiento. La ceremonia incluyó un momento de silencio, donde cada persona pudo reflexionar o rezar según su fe. Este acto no solo fue un tributo a los fallecidos, sino que también sirvió para reunir a la comunidad del edificio, fortaleciendo los lazos entre los residentes a través de la experiencia compartida de reconocer y respetar el pasado. Una vez concluida la ceremonia, me sentí más preparado para continuar con el proyecto de renovación, asegurándome de que el nuevo espacio no solo fuera hermoso y funcional, sino que también respetara la historia y las vidas de aquellos sobre quienes se erigiría. Ito Basira. Me llamo Gabriel y tengo 28 años. Desde joven, la ingeniería civil ha sido más que una profesión en mi familia. Es una tradición, casi un rito de paso. Seguí los pasos de mi padre, un ingeniero civil ahora jubilado, cuya reputación se extiende ampliamente a través de Latinoamérica. Sus proyectos no solo abarcaron enormes infraestructuras, sino que también dejaron una marca de innovación y seguridad en cada uno de ellos. Junto a él, mi tío Telmo, igualmente venerado en el campo, expandió su legado con proyectos significativos incluso en Estados Unidos, donde sus técnicas y diseños contribuyeron a varias obras emblemáticas. Crecí rodeado de planos y maquetas, oyendo historias de construcciones desafiantes en terrenos traicioneros y cómo la ingeniería puede superar obstáculos naturales y humanos. Las visitas al sitio se convirtieron en excursiones educativas, donde cada estructura que se elevaba representaba un desafío superado y un aprendizaje nuevo. Mi padre y mi tío no solo construían edificios, erigían testimonios de la capacidad humana para crear y perdurar. Cuando era pequeño, mi padre me llevaba a las obras más seguras. Siempre con casco, observaba cómo algunos trabajadores lanzaban bolsas negras hacia la base de los futuros edificios. Mi padre decía que esas bolsas contenían mezclas especiales de concreto para fortalecer las estructuras contra fenómenos naturales. A pesar de su explicación, algo en su tono me hacía dudar de la verdad completa.
Desde pequeño, quedé cautivado por el mundo de la ingeniería civil, una pasión que me fue transmitida por las figuras paternas en mi vida, mi padre y mi tío Telmo. Sus historias sobre la construcción de gigantescas infraestructuras y los desafíos técnicos que superaban, me llenaban de admiración y un profundo deseo de seguir sus pasos. Inspirado por sus carreras y el impacto tangible que sus trabajos tenían en la sociedad, decidí dedicar mi vida a esta disciplina. Así, para profundizar mi conocimiento y adquirir una perspectiva global, me trasladé a Europa, donde estudié ingeniería civil en algunas de las universidades más prestigiosas. Después de completar mi educación en Europa, regresé lleno de nuevas ideas y un fervor renovado para contribuir al legado familiar. Comencé trabajando junto a mi padre, quien me integró gradualmente en los proyectos en curso, permitiéndome aplicar mis conocimientos recién adquiridos y aprender de su vasta experiencia en el campo. La transición de estudiante a profesional junto a él fue una experiencia enriquecedora y reveladora. Sin embargo, un día, todo cambió. En una reunión que recuerdo vívidamente por la atmósfera sombría que la envolvía, mi padre y mi tío Telmo me convocaron de manera urgente a la oficina familiar, un lugar normalmente lleno de energía y planos de construcción, pero que aquel día parecía cargado de seriedad. Con rostros graves que raramente había visto, comenzaron a revelarme un secreto que se había guardado celosamente en nuestra familia durante generaciones. Mi padre comenzó a detallar con una voz que mezclaba resignación y solemnidad: Gabriel, lo que te vamos a revelar ahora es algo que ha sido parte de nuestra práctica profesional desde mucho antes de que yo comenzara mi carrera. Esto que hacemos va más allá de la ciencia e ingeniería convencionales. No solo utilizamos los mejores materiales o las técnicas más avanzadas, nuestra extraordinaria resistencia y durabilidad también provienen de una antigua tradición japonesa. Mi tío Telmo tomó la palabra, su tono era serio, casi ceremonial. Se llama Itobashira, que en japonés significa pilar humano. Históricamente, en Japón, se creía que sacrificar a una persona y emplazar su cuerpo dentro de los cimientos de una construcción apaciguaba a los espíritus de la tierra, asegurando la solidez y estabilidad de una estructura. Esta práctica se ha adaptado en nuestras obras más cruciales, aunque de maneras que se ajustan a los tiempos modernos. Viendo mi confusión y creciente horror, mi padre intentó explicar más suavemente: no es exactamente como en los tiempos antiguos, Gabriel. No es tan literal siempre, pero el principio es el mismo. En algunos casos, es simbólico, pero en otros, bueno, hemos tenido que tomar decisiones difíciles para garantizar que nuestras construcciones no solo se mantengan, sino que protejan a todos los que las usan. La revelación me sacudió profundamente, pero antes de que pudiera procesarla completamente y articular mi turbación, mi tío Telmo, notando mi vacilación, añadió con un tono más severo y amenazante: es importante que entiendas la seriedad de este asunto, Gabriel. Si decides continuar en este negocio familiar, deberás aceptar y participar en nuestras tradiciones, por más difíciles que sean. No es algo de lo que puedas simplemente optar por salir. Mi padre intervino rápidamente, su voz un contrapeso a la intensidad de Telmo. Telmo, calma. Gabriel es mi hijo y tu sobrino. Es mucho para él asimilar todo esto de golpe. Démonos y démosle tiempo para entender y decidir. No es necesario presionar ni amenazar. Siempre hemos protegido a los nuestros, y eso incluye darles la libertad de elegir su camino. La tensión en la habitación era evidente. Por un lado, la tradición y el legado familiar exigían la continuidad de prácticas que desafiaban mi ética y humanidad. Por otro, la protección y el amor paternal buscaban ofrecerme un escape o al menos una elección. La dualidad de la innovación y la tradición, la ciencia y el ritual, se entrelazaban en una verdad que cambiaría para siempre mi percepción de mi familia y de mi propia carrera. La revelación de esa tarde me dejó sumido en un estado de shock profundo. Mientras las palabras de mi padre y mi tío Telmo resonaban en mi mente, una serie de imágenes de mi infancia comenzaron a ensamblarse en un rompecabezas oscuro y perturbador. Aquellas bolsas negras que había visto siendo cuidadosamente colocadas en las bases de los edificios ya no eran simples contenedores de mezclas de concreto. Ahora, su verdadero contenido se revelaba ante mí con una claridad macabra, marcando cada una de esas estructuras con el estigma de lo arcano y lo prohibido. Mi tío Telmo,
notando mi hesitación y el visible miedo en mis ojos, adoptó una postura más firme y su expresión se endureció. Gabriel dijo con una voz que llevaba un filo de advertencia, debes entender que esto no es solo una tradición familiar, es el fundamento de nuestro éxito. Si decides seguir siendo parte de este negocio, tienes que participar plenamente. No hay espacio aquí para dudas o medias tintas. Y recuerda, los secretos que guardamos no pueden ser revelados, bajo ninguna circunstancia. Su tono era tan severo y amenazante que sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La seriedad con la que pronunció esas palabras dejó claro que las consecuencias de no adherirme a sus requisitos serían graves, no solo profesionalmente sino personalmente. La presión de mantener el legado familiar y la amenaza apenas velada contra mi propia seguridad me empujaron a un rincón de mi mente donde el miedo eclipsaba cualquier otro sentimiento. La decisión de aceptar y continuar trabajando con ellos no surgió de un verdadero deseo o convicción en las prácticas que ahora se me exigían, sino de un instinto primario de supervivencia. En ese momento, enfrentado a la disyuntiva de desafiar a mi propia familia y enfrentar repercusiones potencialmente devastadoras o seguir el curso que se me había dictado, mi elección fue motivada por el temor. El temor a lo desconocido, a las represalias, y a la posibilidad de ser el blanco de la ira de mi tío, quien claramente estaba dispuesto a proteger este secreto a cualquier costo. Con una mezcla de resignación y desesperanza, asentí lentamente, sellando mi compromiso no solo con la empresa familiar, sino también con una tradición que contradecía cada principio ético que había aprendido a valorar. En ese instante, una parte de mí se sintió traicionada por mi propia decisión, mientras que otra parte trataba desesperadamente de justificarla como un acto de necesidad y lealtad hacia mi sangre. Este pacto tácito con mi padre y mi tío, bajo la sombra de la antigua y ominosa tradición de Litovasira, marcó un antes y un después en mi vida y carrera, arrastrándome hacia un futuro donde cada proyecto llevaría consigo un peso moral que yo había elegido, a regañadientes, soportar. Como podrán imaginar, por razones de seguridad, no les revelar mi nombre, de hecho mi verdadero nombre no es Gabriel. Para terminar les diré que desde aquel revelador y sombrío día, la realidad de mi existencia ha cambiado drásticamente. Vivo sumido en un silencio opresivo, rodeado por las sombras de un legado que nunca pedí, pero que ahora forma parte intrínseca de mi ser. Cada día, cada proyecto en el que trabajo, llevo el peso de un conocimiento oscuro que oscila entre el deber familiar y la ética personal. La vida continúa su curso, y con ella, las complicaciones y responsabilidades crecen. Recientemente, mi esposa y yo hemos dado la bienvenida a un hijo. Convertirme en padre ha redefinido mis prioridades y ha intensificado mis dudas sobre el legado familiar que podría pasarle. A diferencia de mi propia infancia, donde las visitas a las construcciones eran comunes y me llenaban de admiración por el trabajo de mi padre, he tomado la decisión firme de que mi hijo jamás pisará los sitios de nuestras obras. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.